lo que viene a ser el diagnóstico del mantenimiento. En sí, cuando nosotros queremos implementar un sistema de gestión, primero iniciamos con una auditoría de mantenimiento, que es el diagnóstico de las condiciones de operación de la función del mantenimiento, que determina la situación actual. ¿Para qué? Para plantear directrices de optimización, para implementar la mejora continua, ¿no? Bajo esta premisa, podemos entender que hoy día vamos a conocer y entender cómo se desarrolla una auditoría en una organización. Por ejemplo, puede ser durante la implementación del TPM, ¿no? Del mantenimiento productivo total, buscando corregir y ajustar detalles, por ejemplo, para una exitosa implementación. Yo hablo del TPM porque es el sistema de gestión que hoy las empresas modernas, empresas competitivas, se orientan, ¿no? Dentro de la filosofía Kaizen es uno de los pilares, uno de los ejes dentro de los ejes para mejorar lo que viene a ser la productividad y la relación para evitar equipos parados y también mejorar la conservación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una auditoría, que es un proceso sistemático, independientemente para obtener evidencias de la implementación del sistema que tú quieras implementar, del sistema de mantenimiento en este caso, y evaluar de manera objetiva, sobre todo con el fin de determinar la situación en base a criterios y estándares. Estos criterios y estándares va a estar en función del sistema de gestión que ustedes quieran implementar en la empresa. Si, por ejemplo, yo quiero implementar el TPM o voy a estar haciendo, ya he implementado también el TPM, yo hago una auditoría para establecer una auditoría inicial, que es un diagnóstico inicial, o hago una auditoría de seguimiento para ver el cumplimiento de los estándares que determina el sistema de gestión que yo quiero evidenciar. Entonces, vuelvo a repetir, cuando tú quieras hacer una auditoría, es un proceso sistemático, independientemente para obtener evidencias de la implementación del sistema. Por ejemplo, si yo quiero implementar el TPM o ya implementé en la empresa el TPM y quiero objetivamente evaluar para determinar la situación en base a los criterios que establece el TPM, entonces eso nos va a permitir establecer una auditoría relacionada con la gestión de mantenimiento, ¿no? Entonces, hay varias definiciones para determinar el concepto de auditoría. Algunos autores también refieren que es un examen metódico independiente que se realiza, por ejemplo, para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen, por ejemplo, las disposiciones previamente establecidas, ¿no? Yo establecí criterios, estándares y quiero evaluar si esas disposiciones están cumpliendo. Entonces, para eso, de forma efectiva, implemento lo que viene a ser una auditoría, ¿no? Además, también la auditoría, en este caso, me va a permitir hacer una evaluación de la conformidad con los requisitos establecidos por medio de observación y ciertos dictámenes que yo voy a generar a partir del acompañamiento cuando sea apropiado. Por ejemplo, puede ser mediciones, pueden ser ensayos, pruebas o comparación con ciertos patrones también. Yo ya quiero ver a otro nivel, no solamente gestión, sino también quiero ver ya a nivel de funcionamiento de las máquinas, del rendimiento. Entonces también voy a hacer una evaluación de la conformidad de los requisitos que yo establezco para el funcionamiento dentro del alcance, ¿no? También puedo entender cuando yo voy a dimensionar la auditoría de TPM, requisitos establecidos, por ejemplo, si voy a evaluar si los estudiantes, por ejemplo, conocen el 60% de los conocimientos impartidos en un determinado curso. Si ese es el requisito, entonces yo tendría que establecer como estándar, mi estándar es que los alumnos conocen el 60% de conocimientos impartidos en un determinado curso y yo voy a evaluar si realmente los estudiantes conocen. Entonces puedo hacer de acuerdo a lo que yo quiero dimensionar, empiezo a evaluar, ¿ok? Entonces, para hacer una auditoría también, yo tengo que establecer, como vuelvo a repetir, ciertas mediciones, ensayos, pruebas o comparación con ciertos patrones, y si es a nivel de gestión, con ciertos criterios del sistema que yo estoy evaluando. Para eso yo tengo que generalmente tomar un muestreo.
un muestreo donde tengo, por ejemplo, tengo 50 posibles preguntas y le voy a hacer N preguntas donde voy a evaluar, y si conocen el 60% de las respuestas a estas N preguntas, de forma escrita o de forma oral, ¿no? Entonces, yo cuando voy a hacer una auditoría de mantenimiento, dependiendo los recursos y el alcance que yo voy a establecer dentro de ese proceso, yo tengo que establecer un muestreo. Lo correcto es hacer a todo, ¿no? Pero a veces no nos va a dar el tiempo, el recurso suficiente. Entonces, para eso establezco un muestreo, ¿ok? Además, también entender que la auditoría de mantenimiento, de alguna manera, se realiza de acuerdo a un método establecido. Vuelvo a repetir, o sea, la auditoría no es que yo lo voy a hacer en función de un criterio libre que a mí se me ocurra, no. Yo tengo que establecer de acuerdo a un método ya preestablecido. Y esto tiene que estar documentado antes de realizar la auditoría. Quiere decir que yo tengo que tener claro qué es lo que voy a auditar para que el auditado no se vea sorprendido en el momento de la auditoría. Quiere decir que yo no puedo ir con un cuestionario relámpago y decir, bueno, yo voy a hacer una auditoría de TPM y el dueño del proceso no sepa el alcance, porque él te podría decir, oye, acá en la empresa yo no trabajo con un mantenimiento TPM, yo trabajo o con un sistema TPM, yo trabajo de repente con un mantenimiento planificado, o estamos a un nivel correctivo, preventivo, ¿no? Entonces, yo no podría forzar una implementación, tengo que tener claro cuál es la parte metodológica, ¿no? Y la y para nosotros desarrollar una auditoría se debe desarrollar, en este caso, por personas que no tengan la responsabilidad directa sobre el área para examinar. O sea, quiere decir que la auditoría tiene que ser subjetiva. Yo no puedo desarrollar una auditoría siendo el dueño del proceso. Yo no puedo ser juez y parte, como se dice, ¿no? Es una recomendación que yo tengo que tener bien claro para poder desarrollar la auditoría de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, la auditoría de mantenimiento, por ejemplo, siguiendo la presentación, calidad de mantenimiento se debe entender como la obtención de la máxima disponibilidad al mínimo coste. O sea, esa es la calidad, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, obtener la máxima disponibilidad, que todos los equipos estén disponibles con el menor recurso posible. Entonces, ese es cuando hablamos de una calidad de mantenimiento. Entonces, si se desmenuza este ambicioso objetivo en pequeñas metas menores, que se dispongan de mano de obra en la cantidad suficiente y con el nivel de organización necesario, o sea, no tener mucho recurso innecesario, quiere decir el tema de recursos humanos, tener el personal necesario y con las competencias necesarias, ¿no? Que la mano de obra esté suficientemente cualificada para acometer las tareas que sea necesario llevar a cabo, y que el rendimiento de dicha mano de obra sea lo más alto posible, ¿no? Entonces, esto sí es importante tener en cuenta, porque un auditor no debe auditar, digamos, como repetir, en función de ciertos criterios que se le ocurra, ¿no? Debe realizar una evaluación de grado de cumplimiento de los requisitos definidos en el manual, por ejemplo, un manual de procedimientos que esté establecido, estandarizado ya dentro de la empresa, para detectar aquellas áreas o actividades que no cumplen con estos criterios establecidos. Entonces, no quiero ser redundante, pero que quiero que quede claro el concepto, que la auditoría es una herramienta que determina la eficacia de las acciones establecidas para alcanzar los objetivos, evaluando si es necesario introducir las mejoras en las actuaciones, ¿no? El que les habla conoce bastante de los sistemas de gestión, establece bastante el tema de la parte dentro del sistema metodológico, si tomamos un ISO, de la planificación, hacer, verificación y actuar. En la verificación están las auditorías para analizar si lo que se ha planificado realmente se está llevando en marcha, ¿no? De acuerdo a lo que se está estableciendo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que la auditoría es una herramienta que va a determinar la eficacia de las acciones establecidas para alcanzar los objetivos, evaluando si es necesario introducir mejoras en las actuaciones, ¿no? En este sentido, la auditoría, por ejemplo, busca oportunidades de mejora. Tú no puedes ir a hacer una auditoría buscando no conformidades, ¿no? Siempre estableces oportunidades de mejora. Obviamente, si incumple el criterio, el estándar, es una no conformidad. Y en una auditoría no se busca culpables. En una auditoría lo que se busca son oportunidades de mejora que nosotros catalogamos como no conformidades, ¿no? Entonces, en la auditoría, cuando tú vas a iniciar tu auditoría,
por ejemplo, si va a ser auditoría de TPM o un sistema de mantenimiento, lo primero que tienes que preguntar es si existen procedimientos, se trabajan de acuerdo a esos procedimientos, las actividades ayudan a cumplir con los objetivos que se han planteado como parte de la gestión de mantenimiento. Entonces, para establecer nosotros la calidad del mantenimiento, tengo que establecer la efectividad en las auditorías, ¿no? Y nosotros, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de eficacia, es hacer las cosas correctas. Un ejemplo, si hablo, por ejemplo, de eficiencia, hacer las cosas correctamente con el menor uso posible de recursos. Y cuando hablo de la efectividad, viene a ser la eficacia más la eficiencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, la eficacia está orientada al cumplimiento del resultado, la eficiencia está orientada al cumplimiento del resultado, pero optimizando recursos, y la efectividad es cuando hacemos una mezcla entre la eficacia y la eficiencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar la efectividad de las auditorías, cumplir con el plan de auditoría que se ha establecido, y también para ser eficientes disponiendo con los recursos necesarios para llevar a cabo esa auditoría, ¿no? Entonces, en este caso, estoy siendo, en este caso, efectivo. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros establecemos las auditorías para establecer cómo va mi sistema de gestión, se cataloga, por ejemplo, lo más común, desarrollar una auditoría interna, auditoría externa. Generalmente una auditoría interna es una auditoría de primera parte, y son las realizadas por la propia organización para fines internos y detectar oportunidades de mejora. En cambio, cuando se establece las auditorías externas, que algunos catalogan como una autoridad de segunda parte, se lleva a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tales como otras empresas o otras consultoras, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a hacer esa medición de cómo vamos trabajando, de cómo venimos estableciendo mi calidad en mantenimiento, ¿no? La auditoría de mantenimiento que se dispone de los útiles y herramientas más adecuadas para los equipos que hay que atender, que los materiales que se empleen en mantenimiento, me permiten un segundo. Entonces, sigamos, que los materiales que se empleen cumplan los requisitos necesarios, que el dinero gastado en materiales y repuestos sea el más bajo, que se disponga de métodos de trabajo más adecuados a las tareas de mantenimiento, que las reparaciones que se efectúen sean fiables, es decir, que no vuelvan a producirse en un largo periodo de tiempo, que las paradas que se produzcan en los equipos como consecuencia de averías o intervenciones programadas no afecten al plan de producción y por tanto no afecten a nuestros clientes externos e internos. Que se disponga de información útil y fiable sobre la evolución del mantenimiento que permita a los responsables de la planta tomar decisiones, ¿no? Entonces, este tema es muy importante tener en cuenta, teniendo en cuenta la frecuencia de las auditorías, ¿no? La frecuencia de auditorías, generalmente las empresas tienen auditorías, las auditorías internas 2 veces al año y la auditoría externa 1 vez al año, ¿no? Entonces, cuando nosotros establecemos, por ejemplo, esa verificación interna de que el sistema de gestión y mantenimiento satisface los requisitos especificados y está implementado, entonces en ese caso yo tengo que establecer ahí, dentro de esa lógica, qué cambios en la organización pueden condicionar o pueden afectar a todo lo que acabo de describir, ¿no? También tengo que evaluar los resultados de las auditorías anteriores que ha tenido, los diagnósticos iniciales, y establecer el seguimiento o la renovación. En este caso, cuando yo estoy estableciendo, por ejemplo, una certificación internacional para la gestión de mantenimiento, yo tengo que hacer esa renovación, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a auditar al sistema de gestión inmerso en la empresa,
y para eso dentro de la empresa yo tengo una organización de acuerdo, por ejemplo, a lo que yo quiero establecer. Generalmente, acá voy a explicarles un poquito de concepto general. El auditor es la persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. Quiere decir que es una persona que conoce, que tiene la experiencia, y esta persona de alguna manera valida esa experiencia a través de ciertos certificados que acrediten su desempeño profesional, y además también certificados que acrediten la experiencia, ¿no?, realizando auditorías. Y cuando nosotros hablamos de un equipo auditor, ya es un grupo encargado de realizar la auditoría. En este caso, cuando yo hablo de un equipo auditor, siempre tiene que haber un líder, que generalmente es el líder del equipo, ¿no? Y en este caso, generalmente el auditor líder, para llevar a cabo este proceso de auditoría con el equipo, tiene que seleccionar bien la calificación, entrenamiento y certificación de cada miembro del equipo, de cada uno de sus auditores, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, una responsabilidad cuando se establece ya como equipo de auditoría, porque no solamente es una persona a veces, porque necesitamos un equipo, ¿no? Tiene que preparar, por ejemplo, el programa de entrenamiento de todos los auditores, y además tiene que seleccionar y preparar el material didáctico para que el entrenamiento y la capacitación de todo el equipo de trabajo sea bastante dinámico, ¿no? Porque en este caso, no solamente es ir y verificar, hacer un checklist, ¿no? Tu equipo tiene que estar preparado y cualificado, ¿no? Entonces, generalmente nosotros cuando tenemos equipos de auditoría, de acuerdo a los requisitos de normas internacionales, tenemos a un auditor, de repente, auditor líder, que es el líder del equipo, tenemos a los miembros del equipo, que son los auditores, también participan auditores en entrenamiento, y generalmente cuando las empresas certificadoras van a hacer auditorías, a veces te mandan el correo y te indican, bueno, te dan la comunicación que va a asistir un auditor en entrenamiento. Ese auditor en entrenamiento no pregunta, no evalúa, está atento al desarrollo en este caso, del líder del equipo o al auditor, ¿no? Los miembros. Y también tenemos, en algunas empresas se suele supervisar al líder del equipo, el líder de auditoría, en este caso para las empresas certificadoras, y es un auditor líder examinador, le denominan, ¿ok? Entonces, cuando ustedes van a, por ejemplo, solicitar quién puede hacer la auditoría del sistema de gestión de mantenimiento, tienen que ver si es que cumple con ciertas constancias los candidatos a auditor, vuelvo a repetir, si tienen una calificación en gestión de mantenimiento, si tiene calificaciones por parte de otras empresas que lo acrediten, y si tiene algún tipo de registro o archivo que especifique la experiencia para que conste dentro del alcance de la auditoría, ¿no? Entonces, cuando yo voy a iniciar una auditoría, también a tener en cuenta es si voy a auditar todo el sistema de gestión de mantenimiento, una parte del sistema de gestión, un proceso o un sector. O sea, yo tengo que definir eso bien en el alcance y en el objetivo. Y es importante definir eso porque yo no me puedo salir. ¿Y eso dónde establezco? En el plan de auditoría. Vuelvo a repetir, cuando ustedes van a hacer una gestión, van a establecer una auditoría, ustedes tienen que definir bien el alcance, ¿no? Entonces acá vamos a un poco dar algunos tips más. Auditoría y mantenimiento es comprobar cómo se gestiona, no es juzgar. La auditoría viene a ser la verificación, verificar la situación actual, no es cuestionar al responsable del área, es identificar puntos de mejora, no es buscar culpables de una mala gestión, es determinar acciones a tomar y no es fomentar un clima laboral desfavorable, ¿no? Esto viene a ser lo que viene a ser, que es bueno en la auditoría y que no es favorable dentro de una auditoría. ¿Qué se debe evaluar? Se debe evaluar, como que te acabo de mencionar,
la organización, la administración, el personal, el plan de mantenimiento, equipamiento del personal, la seguridad, el servicio de terceros, pero va a depender mucho del sistema de gestión que se implemente. Vuelvo a repetir, si tienes un TPM, tendrías que implementar los 8 pilares del TPM, cada pilar en qué nivel de implementación se encuentra. Y si esto involucra a todos los procesos, parte del proceso, o es parte, o solamente quieres desarrollar dentro de un sector, ¿no? Esto es lo que tienes que definir claramente. Y para eso vamos a emplear diferentes métodos. Por ejemplo, cuestionarios, que es lo más usual, entrevistas al personal, evaluación de los documentos, evaluación del estado de los equipos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a establecer dentro de una gestión de auditoría, recuerda algo muy importante. Es importante que tú defines en tu plan de auditoría cuál va a ser el alcance y el objetivo. Entonces, y además, cuando se va a hacer una auditoría, también tienes que definir, ¿no? Lo quiero para una certificación, para identificar oportunidades de mejora, para cumplir el plan de auditorías, ¿no? Y eso se acuerda con el auditado. ¿Qué es lo que quieres definir? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Entonces, cuando vas a clasificar auditorías, no te olvides que tienes auditorías internas, auditorías externas. Cuando vas a clasificar auditorías, también tienes de toda la organización o va a ser parte de un proceso. Y también puedes definir que midan el avance, ¿no? El avance de la implementación en función de una auditoría, ¿no? Tú vas, por ejemplo, a implementar 8 pilares. Pilar 1, cómo va el avance, haces una auditoría. El pilar 2 también se implementó, haces otra auditoría y puedes verificar el seguimiento, ¿no? Entonces, verificar si cumple los requisitos de la implementación es muy importante como parte de una buena práctica. Verificar si la implementación, por ejemplo, del sistema de mantenimiento es efectiva. En este caso, si estoy implementando un TPM, realmente ver si los indicadores de gestión están reflejando ese mantenimiento. Y otra parte es importante dar oportunidad a la organización auditada, en este caso, de mejorar su implementación del sistema de mantenimiento. Si está en proceso, darle el feedback para que pueda mejorar, ¿no? Objetivos que persiguen, por ejemplo, generalmente las auditorías, dentro de todo lo que acabo de mencionar hasta ahora, es cumplir, por ejemplo, con los requisitos reglamentarios, ¿no? Los estándares que regulan. Si yo implemento un sistema, por ejemplo, basado en la confiabilidad, que es el RCM, que implementan generalmente hay empresas, por ejemplo, las aerolíneas implementan el sistema de mantenimiento basado en la confiabilidad. Establece mucho lo que viene a ser la gestión de riesgos. Otras empresas implementan el modelo de mantenimiento productivo total, ¿no? Entonces, cuando vas a establecer el objetivo, estableces el cumplimiento de esos requisitos, ¿no? Y también es dar oportunidad a la organización, en este caso a la empresa que está siendo auditada, de incorporarse, por ejemplo, a un registro de organizaciones certificadas, ¿no? Si realmente puedas demostrar a nivel de gestión, si tu gestión realmente está siendo competitiva, y para eso tú puedes certificar y eso te va a dar una certificación muchas veces internacional, ¿no? La pregunta a veces que me hacen, ¿y cuándo debo desarrollar una auditoría? Generalmente vas a desarrollar una auditoría siempre que necesites evaluar, por ejemplo, la implementación del sistema de gestión o quieras evaluar qué porcentaje de avance, si has implementado ya, de qué porcentaje de avance se viene trabajando en ese seguimiento de los controles para garantizar esos estándares, ¿no? Y también cuando tienes algunos problemas técnicos, se recomienda, o de repente ciertos accidentes o muchas paras, hacer una auditoría para verificar qué modificaciones necesitas en los procedimientos operativos. Ahí también requieres establecer una auditoría. También se requiere hacer una auditoría cuando tus indicadores de gestión están bajos. No estás alcanzando los resultados previstos, ahí que requieres hacer una auditoría. También vamos a desarrollar una auditoría cuando tenemos que verificar si las acciones correctivas que han sido ya de repente previamente evaluadas en una auditoría anterior se están cumpliendo, o los controles que se han propuesto a partir de las auditorías pasadas se están dando, ¿no? Entonces, todas las organizaciones que implementen un sistema de gestión basado en la confiabilidad, basado en el TPM, deben crear un programa de auditoría. Esa es una muy buena práctica. Y este plan de auditoría debe ajustarse de acuerdo al estándar o criterios que ha implementado la empresa. Recuerden eso, por favor, chicos,
por favor, todos los tips que le estoy dando. Por ejemplo, cuando yo voy a auditar la gestión de recursos humanos, no me refiero al área de recursos humanos, sino la gestión de recursos humanos de mantenimiento, analizar primero las metas y objetivos, ¿no? Evaluar el clima laboral, determinar la carga de trabajo, establecer el perfil de los profesionales que trabajan en el área de mantenimiento, establecer principalmente los focos de conflicto. ¿A quién debe auditar? A los supervisores, mandos medios, otras áreas ligadas. Métodos para emplear, entrevistas, encuestas, ¿no? Cuando termina la parte de la gestión a nivel de recursos humanos. Cuando voy a ir a la auditoría a nivel de gestión, establezco metas, objetivos para cuantificar los índices de mantenimiento, evaluar el sistema de información, establecer el planeamiento estratégico. ¿A quiénes debo auditar? Al personal de planificación, a los que establecen los dueños del estándar de trabajo. ¿Ok? Luego, método de emplear, entrevistas especializadas, análisis de documentos. Para esto tengo que hacer una recolección de datos. Recuerda lo que dije al inicio. Generalmente, como no tenemos muchos recursos para auditar a todos los procesos y, digamos, en forma exhaustiva, hacemos un muestreo. Para eso, de ese muestreo, hacemos una recolección de datos para determinar el origen de la información a nivel de personal, documentos, máquinas. ¿Qué información voy a recabar, no? Y eso es a través de una comunicación. En una auditoría la comunicación es eficaz. Tengo que hacer una comunicación efectiva. De tal manera que sea verbal, escrita a través de la observación, medición, ¿no? Y tipo de muestras pueden ser sesgada por familias o puede ser una muestra total, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerme la consulta mientras... Este tema de repente les parece de repente bastante repetitivo, ya lo de repente ya llevé en otros cursos, pero es importante entender bien estas buenas prácticas que les estoy recomendando. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo establezco, por ejemplo, dentro del plan de mantenimiento anual, yo tengo que establecer ciertos elementos para el programa de auditoría. Por ejemplo, ¿qué elemento? Una declaración de política y compromiso de la dirección. O sea, tiene que estar como un compromiso, ¿no? Tengo que tener los recursos necesarios. O sea, yo, ¿de qué sirve que tenga un plan de mantenimiento si no tengo el recurso necesario, ¿no? Para establecer de repente las auditorías internas, auditorías externas y llevar el personal idóneo para que realice esa auditoría, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Luego tengo que tener de alguna manera, para establecer un programa de auditoría, también procedimientos escritos y técnicas adecuadas para hacer la auditoría. El equipo auditor para cada auditoría, en este caso de cada sector que le corresponde, debe establecer pues los criterios, los tiempos y definir siempre cuál es el objetivo y el alcance que tiene. Fuera de ese alcance, tú no puedes auditar. Y tú como auditado también siempre puedes decir, oye, el alcance del sistema de gestión que se va a auditar en este escenario es este, ¿no? Y esto se ha definido en el plan de auditoría. Y por eso se tiene que respetar. Porque una de las cosas que muchas veces no llega a un buen acuerdo es cuando no se cumple ese plan de auditoría. ¿Ok? Porque de alguna manera uno dispone recursos, tiempo para asistir a la auditoría y en este caso también el equipo de auditores tiene acceso, cuando son auditorías externas, a las instalaciones y a los registros y tiene un contacto directo con los principales líderes responsables de los procesos productivos, ¿no? Entonces, en este caso hay que definir, por ejemplo, de qué manera y a quiénes se hace llegar la información de los resultados de la auditoría también. Es importante, ¿no? Para eso tienes que desarrollar de forma planificada y objetiva, efectiva y eficientemente las tareas que vamos a asignar en ese plan de auditoría y preparar todos los documentos necesarios, los checklists, registros que hay mantenimiento. Y finalmente tengo que hacer una buena recopilación y un buen análisis de las evidencias, ¿no? Yo cuando hago una auditoría no tengo que suponer, no tengo que recomendar. Cuando una auditoría, a usted, señor, tiene que hacer esto, ¿no? Señor, yo le recomiendo tal vez hacer esto. No, eso no es parte de un auditor. El auditor lo que está haciendo es hacer una medición, como establecer un criterio de establecer cómo va el termómetro, ¿no? De implementación, cómo va el termómetro del seguimiento, ¿no? Entonces, acá yo tengo que hacer una documentación de las observaciones, siempre documentado. Cuando uno audita, tiene que quedar registro. Generalmente una foto a veces habla más que 1000 palabras.
participar en la elaboración del informe con los resultados, por ejemplo, de la auditoría, y se recomienda siempre cuando tú terminas de realizar la auditoría, especificar y explicar al auditado cuáles han sido los alcances, cuáles han sido las no conformidades, cuáles han sido las oportunidades de mejora, para que cuando luego revise el informe no se dé una sorpresa, porque a mí me ha pasado en algún momento, hicieron la reunión de cierre de auditoría y al final cuando reviso el informe me habían indicado que no teníamos no conformidades y en el informe resulta que sí tenían no conformidades y al final el auditor me dijo que todo el proceso, al final recién cuando me entregan el informe de auditoría, se termina de validar toda la información, la evidencia. Eso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque generalmente cuando hacen las reuniones de cierre participan otros líderes, por ejemplo, el gerente general, el gerente de operaciones, el gerente de mantenimiento u otra línea de mando. Entonces, si te dicen dentro de una reunión no tienes no conformidades y luego en el informe sí tienes conformidad, perdón, no tienes no conformidades y luego, me estoy mareando, se identificaron no conformidades y al final en el informe se identificaron no conformidades, pero en la reunión de cierre dijeron no tenías no conformidades, o sea, todo estaba conforme, obviamente eso genera pues un desazón, ¿no?, en la forma de cómo abordas la auditoría. Entonces, eso es un tema muy importante a tener en cuenta para las personas que no solamente se van a dedicar a mantenimiento, generar hacer auditoría, sino en forma general. Aquellos que se quieren dedicar de repente a implementación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad. Entonces, en ese escenario, tú vas a tener que tomar ciertas acciones, ¿no? Yo estoy explicando la responsabilidad de que tiene que tener un auditor, por ejemplo. Pues muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Ok? ¿Todo está quedando claro? Muy bien. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, la auditoría del equipamiento, ya de los equipos, la meta objetivo de evaluar la parte técnica, evaluar el estado de los equipos, adecuar el nivel de infraestructura que tiene la empresa. ¿A quién debo auditar? A los equipos, a los operarios. ¿Qué método debo emplear? Por ejemplo, acá, selección de muestras por familia, selección de síntomas, observar la destreza del personal. Entonces, es forma de abordar la auditoría del equipamiento, ¿no? Luego, cuando yo, por ejemplo, voy a establecer el diagnóstico de la función de mantenimiento, acá hay un ejemplo, voy a establecer diferentes parámetros, ¿no? Porcentaje sobre tiempo, trabajos de emergencia, trabajos programados, disponibilidad de equipos, rendimiento de equipos, aplicación de correctivo, aplicación de mantenimiento preventivo. Y a todo esto, yo le doy un proyectado, ¿no?, que es lo que yo estimo. Y en función de lo proyectado, yo evidencio un resultado. El proyectado puede ser la meta, ¿no? Porcentaje sobre tiempo, yo establezco que sea el 32%, y el resultado significa 47%, ¿no? Estás por encima en ese escenario. Trabajo de emergencia, solamente establezco que sea el 28%, ¿no? Y estás en un 56%. Trabajo programado, 86%, y estás en un 54%, estás ahí por debajo de lo que estás programando. Establece una disponibilidad de equipo del 96% y cuando evalúas estás con una disponibilidad de 82%, por ejemplo. Establece como proyectado el 94% y el resultado es un 83%. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una forma del diagnóstico de la función de mantenimiento, ¿no? Acá hay otra forma, manejo de información, ejecución de presupuesto, productos defectuosos, capacitación personal, el rendimiento de costo de mantenimiento, entre el costo de producción. Ahora, esto también yo quiero que ustedes entiendan. Esto de acuerdo, vuelvo a repetir, ¿no? Si tú estás implementando un diagnóstico del TPM, por ejemplo, de mantenimiento productivo total, en función de los 8 pilares, tú tienes que establecer esos criterios para desarrollar esa auditoría. ¿Cuáles van a ser tus parámetros? Uno define en función del estándar. Recuerda eso, muy importante. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no?, de un sistema de mantenimiento planificado. Y dentro de un sistema planificado, que no está dentro de los principios del TPM, que el TPM es entender que tanto producción como mantenimiento hacen una sinergia, y el trabajador entiende que es responsable de las condiciones del puesto de trabajo y su entorno, y eso involucra la máquina. Entonces, antes del inicio tiene que hacer una limpieza, tiene que hacer los ajustes necesarios para mantener esas condiciones, ¿no? Entonces, esos son los principios básicos del TPM, ¿no?
En cambio, cuando establezco otro sistema de mantenimiento, podría evaluar ciertos elementos, ciertos componentes. Por ejemplo, el organigrama de mantenimiento, el rendimiento del personal de mantenimiento, el plan de mantenimiento a nivel de elaboración e implementación, el servicio de terceros. Es muy usual cuando se lleva la gestión de mantenimiento trabajar con terceros, herramientas y medios técnicos, administración de los recursos, procedimiento a nivel de existencia, estructura e implementación real, gestión de la información a nivel de informes, indicadores, control del presupuesto y gestión de la seguridad. Entonces, a todos los elementos le doy un peso, y le doy una puntuación. Esto lo van a ver mañana con el ingeniero Jimmy, más a detalle, la parte práctica, no se preocupen si no les queda claro. Y si también quisieran profundizar, los invito a leer el libro que está colgado en el Teams, donde establece la gestión de mantenimiento por computación. Hay un capítulo enterito que te especifica paso a paso cómo llevar esa auditoría. ¿Y esto por qué les especifico? Porque cuando lleven el curso de proyectos del próximo ciclo, van a establecer dentro de su mapa de objetivos, uno de los pilares, mejorar la eficiencia de la gestión de mantenimiento, ¿no? Y para eso, tú tienes que establecer primero una auditoría para determinar cómo está esa gestión, ¿no? De la gestión de mantenimiento. Y a partir de eso, establecer un diagnóstico y establecer las brechas que vienen en tu plan de acción. Y generalmente tu plan de acción lo ejecutas en proyectos 2. El diagnóstico se establece en proyectos 1 y la ejecución de esas brechas viene a ser en proyectos 2. Muy bien. Entonces, acá también tengo otros aspectos a evaluar, ¿no? De otro tipo de enfoque también que tú le quieras dar. Vuelvo a repetir, acá tienes que sí tomar un enfoque, un criterio metodológico para poder llevar a cabo la auditoría, ¿no? No te olvides de eso, por favor. ¿Ok? ¿Alguna consulta, pregunta, por favor, que tengas interrogantes para ir absolviendo, por favor? No se olviden. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una auditoría, las etapas para llevar una auditoría, por ejemplo, tengo una etapa de preparación. En la etapa de preparación, que es previo al desarrollo de la auditoría, yo nombro si voy a hacer con un solo auditor o con un equipo. Si es con un equipo, tiene que haber un auditor líder de equipo. Además, previamente tengo que definir en esta parte de preparación el objetivo y el alcance. Además, estudia la organización. También tú no puedes ir a auditar a una organización si primero no has dimensionado un buen análisis del contexto. Este punto, por eso he revisado la estructura del trabajo final y le voy a agregar la parte del análisis del contexto, que haga un análisis del contexto, porque muchas veces me presentan en los informes pasados de otros ciclos, me presentan toda la estructura de mantenimiento y al final el alumno ni siquiera sabe la unidad de negocio, no sabe los procesos que están inmersos dentro de la parte productiva. Entonces ha sido un trabajo por cumplir. Y entonces eso no es, pues, uno como estudiante y hacer un trabajo, y estás haciendo la implementación de una gestión de mantenimiento, de un plan de mantenimiento, tienes que dimensionar claramente la organización, ¿no? Entonces, para eso tienes que dimensionar. Entonces, luego, en las etapas de preparación, también generalmente el auditor te va a solicitar la información previa a la auditoría para que vaya revisando. ¿Qué te solicita generalmente una auditoría? Manuales, te solicita las órdenes de compra, te solicita los resultados de otras auditorías, te solicita los informes o reportes mensuales, ¿no? Los famosos checklists, ¿ok? Si va a ir un equipo de investigación, tener a al auditor, quien va a recibir la auditoría, se le comunica cuándo se va a desarrollar esa auditoría. Ahora ustedes dirán, ¿y esto dónde dice Jairo? Hay una norma de referencia internacional del ISO para lo que viene a ser auditores, ¿sí? La 1196, si no me falla la memoria, pero hay un ISO, ¿ok? Si gusta, el que gusta quiere profundizar para cómo llevar la gestión de auditorías, me escribe al interno. Luego también, en la etapa de hacer una auditoría, en la etapa de preparación,
Vuelvo a repetir, no te olvides definir la parte más importante neurológica de tu plan. ¿Cuál es? El definir el objetivo y el alcance, ¿no? Eso no te olvides, ¿no? Y establecer cuáles van a ser las unidades o los procesos que van a ser auditados. Muy bien. Luego, también dentro de esa documentación que vas a revisar, establece quiénes son los principales líderes auditados, para que esos auditados, cuando realice la auditoría, estén presentes y no estén fuera, pues, o no participen en la auditoría, porque son los que te van a levantar la información, ¿no? Para eso defines, pues, la fecha y lugar de ejecución de la auditoría. Esta vez es una revisión preliminar de la implementación del sistema de mantenimiento, por ejemplo. Además, dentro de lo que vas a establecer también como parte de la preparación, el día que inicia la auditoría, el auditor generalmente, los que tenemos experiencia en auditorías, cuando hacemos una reunión de apertura. Siempre es importante, no vas a ir de frente a hacer la auditoría, haces una reunión de apertura. Por ejemplo, en el curso de Proyectos 1, el próximo siglo, vas a hacer diferentes diagnósticos, que son auditorías. Entonces siempre es una auditoría, no te vayas de frente al jefe de producción y te sientes y le piensas de preguntas, ¿no? Primero dale una presentación, qué es lo que buscas, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, qué es lo que quieres desarrollar, cuáles van a ser los procesos que quieres revisar en tu diagnóstico. Generalmente también yo lo que usualmente hago cuando hago una auditoría, hago una breve recorrida por las instalaciones para establecer, inclusive un día antes o antes de hacer la auditoría el mismo día, hago una visita previa, una visita preliminar. Luego se desarrolla la parte de la evaluación a partir de la información que te he entregado, empiezas a recabar información in situ, ¿no? Para contrastar la realidad, porque una cosa es la parte documentada y otra cosa es lo que puedas contrastar si realmente esos procedimientos manuales se están cumpliendo. También puedes solicitar, de acuerdo a la magnitud, la envergadura de la auditoría, puedes solicitar de repente una reunión intermedia con tu equipo, ¿no? De repente para dar algún tipo de feedback, algún tipo de alcance. Y finalmente, no te olvides, siempre una reunión de apertura y siempre tiene que haber una reunión de cierre. En la reunión de cierre, para que el auditado no se quede con las dudas, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Tú le explicas, ¿no? ¿Qué es lo que has evidenciado? Si hay observaciones, si hay no conformidades. Generalmente en el tema de auditoría tenemos no conformidades menores, no conformidades mayores, de acuerdo al requisito de la norma, de acuerdo al requisito del sistema de gestión que tú quieras evaluar, ¿no? ¿Ok? Eh, Luego, no te olvides, cuando tú vas a hacer tu lista de chequeo o vas a hacer tu formulario de registros de no conformidades o vas a establecer tus resultados, siempre ten en cuenta la evidencia, ¿no? Tú no puedes decir en función de tu criterio, tiene que estar la evidencia. En tal formato tal no se evidenció que se está cumpliendo el procedimiento tal, ¿no? La evidencia, ¿sí? Todo tiene que estar documentado, ¿no? ¿Ok? No se olviden de eso, por favor, como parte de su sistema o como parte de las auditorías que van a desarrollar. Y luego establecen un plan de acción. El plan de acción está en función de lo que ustedes están estableciendo como parte de la brecha. ¿Ok? Tú estableces los elementos de gestión, estableces una brecha y para levantar esa brecha estableces un plan de acción. A ese plan de acción también le puedes dar un ponderado, ¿no? Porcentaje ponderado, un puntaje inicial, un puntaje final, y en función de eso determinas el ponderado, ¿ok? Debilidades frecuentes en el mantenimiento, este es, generalmente lo voy a tomar como un punto de referente. No sé si alguien tiene preguntas sobre lo que viene a ser la auditoría de mantenimiento. Mañana van a hacer el taller con el ingeniero Jimmy, estoy en la parte práctica, la parte metodológica que deben tener en cuenta para llevar a cabo de forma correcta una auditoría. De repente ha sido muy cansado porque es mucho, hablo, pero chicos, de verdad todo lo que les he dicho es un resumen de todo lo que ustedes deben conocer en la gestión de auditorías de forma general, pero estamos hablando acá de la gestión de auditorías en la parte de mantenimiento. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Todo está claro? Por favor, alguien me responde sí, no, por Ingeniero, lo menos si está. Pero, sí, dígame, por favor. disculpe, tengo una pregunta. ¿En qué Tengo una casos pregunta. se selecciona un auditor o un equipo que realice la auditoría? Porque dijo que eso se selecciona antes, ¿verdad? Sí,
Eso se establece en el plan de auditorías. Por ejemplo, eso va a depender mucho de la envergadura y el alcance de la auditoría. Un ejemplo, si tienes, por ejemplo, una empresa pequeña, obviamente no vas a conformar un equipo, a menos que esa empresa pequeña de repente tenga un proceso bastante, un ejemplo, ¿no? Tú quieres hacer a nivel de gestión, llevas a alguien que conoce los criterios de implementación del TPM, voy a hablar del TPM, pero vas a, de repente, la persona que conoce de gestión no conoce del funcionamiento de los equipos, entonces necesitas diferentes técnicos, uno electricista, uno mecánico eléctrico, otro mecánico, para ver cómo está llevando el mantenimiento, si está cumpliendo o no está cumpliendo a partir de ciertos parámetros. Entonces ahí conformas un equipo, eso es por una parte. La otra parte también puedes determinar de acuerdo al alcance y dimensión de la empresa, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, auditar a una pequeña que auditar, por ejemplo, procesos en Bacus, un ejemplo. Bacus tiene diferentes líneas de producción. Entonces, implementar y auditar diferentes líneas de producción, una sola persona no se va a dar basto. Entonces, necesitas ahí establecer un equipo de auditores. Ahora sí queda más claro, por favor. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta, por favor? Pregunten. Acá absorban sus dudas. Y si no saben, también pregunten, chicos, por favor. Algo también importante por mi experiencia cuando se da las auditorías, en la reunión de apertura, el equipo o el auditor expone siempre el plan de auditorías. Y si, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el plan de auditoría se establece que de 2 a 4 de la tarde le toca el proceso A, pero justo ese día en la mañana, en la reunión de apertura, donde participan todos los líderes involucrados, te dice, ¿sabe qué? Tenemos un problema urgente que hoy se ha paralizado en la madrugada la zona de evaluar y tenemos que darle viabilidad. Obviamente ahí tiene que haber un reajuste en el plan de auditoría. Entonces, ese horario de 2 a 4 ya al inicio en la reunión de apertura se modifica, pero no puede darse que en la marcha a las 11 te comuniques, ¿sabes qué? No va a haber auditoría en la tarde. Eso de ahí, eso de ahí no es así un plan de auditoría. Siempre se comunica con antelación o se da la información a la hora de la reunión de apertura. Ahí se hacen los ajustes, se pone el plan y se hacen los ajustes. ¿Ok? Ahí también se presenta el equipo auditor, quiénes van a auditar, cuál va a ser el dimensionamiento del alcance de cada auditor. Y también establecer importante qué metodología se va a implementar, ¿no? Bueno, vamos a hacer la auditoría de seguimiento, como la empresa ha implementado ya un nivel de implementación del TPM, por ejemplo, de acuerdo a eso vamos a establecer pues la metodología y de acuerdo al estándar de repente japonés, ¿no? Se puede hacer la implementación porque ellos son los gurús del todo el TPM, ¿no? Además también, cuando nosotros vamos a establecer toda la parte de la realización de la auditoría, chicos, cuando yo hago la investigación, vuelvo a repetir, se va a recolectar la información en base a la evidencia. Todo lo que tú puedas observar en la auditoría tiene que ser validado con la evidencia, ¿no? Si tú observas algo, solicita la evidencia, solicita los formatos, los registros. Y si no hubiera, haz la entrevista con el personal para ver qué conoce, no conoce, ¿no? Tanto las evidencias como las observaciones que tú puedas recoger deben quedar siempre documentadas. Es muy importante. Siempre lo que tú recoges a través de la observación o a través de las evidencias tiene que quedar siempre, en este caso, evidenciado. Luego hay un tema ahí muy importante que tiene que ver con la actitud del auditor. El auditor, siempre que realiza auditorías, tiene que mantenerse dentro del alcance de la auditoría, siempre, de acuerdo al plan. Siempre tienes que actuar con objetividad. El auditor siempre tiene que recoger y analizar evidencias que sean pertinentes a la organización. ¿Qué significa pertinentes? De acuerdo a la naturaleza del negocio. Tú no vas a establecer requerimientos que estén fuera de la naturaleza o del core del negocio y que sean suficientes. Esa es evidencia, ¿no? Tú no puedes recoger evidencia parcialmente, tienes que recoger evidencia realmente. O sea, quiere decir eso. Evidencia, este es un solo formato, un solo registro, incumplimiento digamos, de repente del programa de mantenimiento preventivo, y ya con eso no basta para decir que no está funcionando el programa de mantenimiento preventivo. Tienes que de repente tomar 2 o 3 muestras más que sean suficientes, pertinentes, para recién establecer la evidencia.
¿Está claro? No te olvides de eso, por favor. Otro tema muy importante también de los auditores durante la ejecución de una auditoría de mantenimiento siempre es mantenerse atentos ante cualquier señal de evidencia que pueda influir en los resultados de la auditoría. Siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Otro principio de probidad, actuar éticamente, ¿no? El auditor tiene que actuar éticamente, ¿no? Generalmente, establecer también no está de más decirlo, pero cuando es una cuando es una auditoría de mantenimiento, es importante el buen trato, no anticipar opiniones, no hacer sugerencias, no aceptar atenciones particulares. Por ejemplo, en medio vamos a almorzar, ¿no? Muy usual. Bueno, puedes ir a almorzar, pero si te dicen con otros, si es una auditoría de certificación. Otro punto también es importante por respeto a la autoridad, apagar el celular y prestar atención siempre a las respuestas. Si preguntas, hablas con un dueño, un colaborador, siempre esté atento a la respuesta. Si hay mucho ruido de repente, porque es una planta propia por el mismo ruido de la planta, busca el espacio adecuado para que puedas conversar, para que puedas entrevistar, recolectar información. Es tu evidencia, ¿no? Recuerda, buen trato, nunca anticipes opiniones, no hagas sugerencias, ¿no? Bueno, usted debería hacer así, esto, aquello, no. Tú limitas siempre, el autor se limita a recolectar la información, ¿ok? Generalmente, cuando tú vas a establecer tu plan de auditoría o vas a llevar la auditoría, vuelvo a repetir, verificas la documentación, verificas procedimientos, haces el registro de las observaciones que puedas percibir, cumples con las entrevistas que tengas que hacer, que sean necesarias, pertinentes, suficientes, tomas como evidencia los registros, importante ahí la codificación de los registros, si tuviera, o el título del registro, y partir con un buen comportamiento, ¿no? Recuerda que el auditor lo que busca, tomando la referencia inicial, ¿qué hace el auditor? Busca evidencias objetivas para respaldar las no conformidades. ¿A través de qué? De entrevistas, examen de documentos y observación de las principales actividades. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Por favor. ¿Todo está quedando claro? Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, tenía una consulta respecto a las auditorías y las observaciones. ¿Cuál es el plazo que entrega, o sea, digamos una FIL, ¿no? La que está encargada de la verificación de las auditorías internas. ¿Cuánto es el plazo que entrega para levantar las observaciones y las no conformidades? A ver, vamos por partes, como dijo Jack, el destripador. Estamos hablando de papas y usted me ha hecho una pregunta de camotes. Sí, Ay, sí, sí, me como saca hablado me saca de de cuadro. auditorías. Claro, a ver, Sí, vamos a sí, sí. entender. Mira, estamos hablando de las auditorías de mantenimiento y usted ya se fue con la SUNAFIL. La SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tiene el alcance en materia de seguridad y salud en el trabajo. Acá, y además, lo que hacen los inspectores no hacen auditorías. Ellos no hacen auditorías. Lo que hacen los inspectores es levantar, a partir de la evidencia del cumplimiento de los requisitos, si la empresa tiene algún incumplimiento de algún requisito normativo. ¿Okay? Hay que entender eso. Lo que sí te pide el auditor dentro del sistema de gestión establece que tiene que tener auditorías. La norma establece que tiene que tener auditorías externas y esa auditoría externa es realizada por auditores acreditados por el Ministerio de Trabajo. Un auditor, cuando va a hacer la auditoría de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene que estar acreditado por el Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Eso es parte número uno. Entonces, lo que hace la SUNAFIL es validar si se dio la auditoría por un auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo. Ahora, las auditorías internas las auditorías internas son las que disponga la entidad o la empresa, ¿no? La organización, para recopilar los hallazgos necesarios. Pero lo que usted me acaba de consultar no tiene que ver mucho dentro del alcance de mantenimiento. ¿Ok? No se preocupe, pero Sí, es claro. válido la pregunta, es válido absorber esa consulta, ¿no? Bueno, de repente está pensando ahorita con su
Está dentro de seguridad, está preguntando la SUNAFIL. Bueno, la SUNAFIL no hace auditorías. Lo que hace visitas para validar los requisitos normativos. Son Ah, como ¿no? La labor inspectiva. Ellos son inspectores. Ellos ok, inspeccionan. sí, entendí. ¿Ok? Y dentro de esos Ingeniero, ¿y cuál es? Y sí, quería consultarle, o sea, cumplimiento, sí. Diga. ay, disculpe. Sí, quería consultarle y respecto, bueno, a las observaciones, ¿no? Que se puedan hallar dentro de lo que es la inspección de mantenimiento, algunas observaciones. ¿Hay un plazo, o sea, hay un tiempo específico, o lo maneja de acuerdo la empresa? Mira, como nosotros implementamos un sistema de gestión, está dentro del enfoque del PHBA, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. Lo que tú vas a evidenciar en esas autoridades internas o externas, esos hallazgos, a partir de las evidencias, tú tienes que levantar un plan de acción. Si es en el caso que sea una auditoría interna, tú defines esos plazos para levantar la observación, con las acciones que también tú defines para levantar. Recuerda que el auditor nunca recomienda, no te recomienda qué hacer. El auditor lo que tiene que decirte es como un médico, usted tiene esto, no es como un médico, o sea, para el médico lo que hace, no, usted tiene eso y te receta. El auditor no. El auditor lo que hace es establecer cuáles son esos mecanismos y te da ciertas recomendaciones, pero son recomendaciones generales. Lo que toca a la empresa establecer de acuerdo a los recursos cómo va a levantar esa observación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una observación y una no conformidad? Una observación es cuando, por ejemplo, tienes dentro de tu sistema de gestión de mantenimiento y de alguna manera las observaciones son oportunidades de mejora. Las no conformidades también, pero la no conformidad ya tiene que ver con un incumplimiento del estándar. Significa, si tú dentro de los pilares que has establecido la gestión de mantenimiento, establece mantenimiento están cumpliendo esas frecuencias, eso no es una observación, ya es un incumplimiento a lo que se ha declarado dentro del manual, dentro de los procedimientos para la ejecución como tal. Entonces, eso viene a ser una no conformidad. En cambio, una observación, de repente, podría ser que dentro de ese plan de mantenimiento que se está dando, de repente no se da algún paso. Entonces, allí no es que sea una no conformidad. Entonces, ok, se está dando el plan de mantenimiento, se está ejecutando, no se está cumpliendo digamos, algún procedimiento que se ha determinado dentro del manual, dentro de los procedimientos. Eso viene a ser una observación. O de repente no se está haciendo el flujo de acuerdo al manual. Eso es una observación. ¿Okay? Una no conformidad es el hallazgo de una evidencia que no está de acuerdo al estándar requerido de acuerdo al sistema que estás evaluando. ¿Ok? ¿Está claro, por favor? Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Entonces, cuando tú verificas los procedimientos o haces tu lista, se verifica la lista de comprobación. Generalmente, voy a repetir para que quede claro ya, una no conformidad, ¿cómo lo defino? Es la no satisfacción de un requisito especificado, validado. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera certificar mi sistema de gestión internacional y me dan ciertos requisitos, el incumplimiento de algún requisito que ya está dentro del estándar internacional viene a ser una no conformidad. Si la empresa estableció dentro de su manual de su procedimiento ciertos pasos que se debe cumplir y no se están cumpliendo, entonces es la no satisfacción de un requisito especificado, eso viene a ser una no conformidad. ¿Está claro? De las no conformidades tenemos no conformidades menores, no conformidades mayores y no conformidades críticas. ¿Ok? Y esto puede estar generalmente lo que se establece dentro de las no conformidades, ¿no? Dentro de las que está la no conformidad. ¿Ok? Eh, cuando, por ejemplo, tengo una no conformidad crítica, no se está, es el ausentamiento total de algún requisito que establece el TPM. Entonces, eso viene a ser una no conformidad crítica. O viene a ser también la acumulación de un número de no conformidades mayores en diferentes departamentos o áreas. Quiere decir que en diferentes áreas o procesos es reiterativo esa no conformidad mayor, entonces ya viene a ser una no conformidad crítica. ¿Ok? Entonces, una no conformidad menor es cuando es un incumplimiento puntual, parte de un elemento del TPM, es puntual. Entonces ahí tenemos una no conformidad.
¿ok? Entonces, algunos dirán, ¿y para qué sirve una no conformidad, Jairo? ¿Para qué sirve clasificar entre no conformidad menor, no conformidad mayor o una no conformidad crítica? Generalmente, ¿qué falla si esa no conformidad no se corrige? Esa es la primera pregunta. ¿Qué pasa si no se corrige esa no conformidad? ¿Qué probabilidad hay de que esto no es que lo que no está deseado siga sucediendo, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que yo tengo que responder si yo soy pasivo con mis no conformidades. Por el contrario, ¿no? Tengo que levantar y tengo que hacer un seguimiento constante, ¿ok? Ahora, una no conformidad puede ser casual o puede ser una no conformidad reiterada también, o sea, es reiterado ya. 2 auditorías y se puede reiterar la misma evidencia. Es reiterado, o sea, la empresa está tomando una actitud pasiva. O es casual, quiere decir, de repente está en el procedimiento, aumentó el nivel de ritmo de producción y por ende se rompieron ciertos estándares dentro de la empresa. Ok, es casual. Y eso también hay que contemplarlo dentro del informe, o sea, no se dio en condiciones normales, ¿no? ¿Ok? Otra pregunta, chicos. ¿Todo bien? Generalmente, por experiencia, cuando llevas una auditoría donde tenemos problemas comunes, cuando, por ejemplo, se da una inadecuada planificación y una inadecuada preparación de la auditoría. Eso es un problema muy típico. Otro problema muy típico en la auditoría viene a ser cuando no está de forma clara o no se define de forma clara el alcance de la auditoría o el alcance que tú quieres validar. O también se da problemas cuando tenemos procedimientos que están incompletos o son procedimientos inadecuados, o sea, no de la empresa, no del auditado, sino por parte del auditor. O sea, no se estableció un procedimiento de auditoría claro para poder desarrollar esa auditoría de forma clara, ¿no? Otro problema, claro, también la falta de experiencia del auditor, ¿no? Si una persona, por ejemplo, a mí me invitan a veces a hacer auditorías y yo no conozco muy bien el proceso, siempre invito siempre una parte técnica, porque yo puedo conocer mucho de la gestión, de cómo se va la gestión, pero si yo quiero ir al detalle técnico, entonces yo no conozco esa parte, entonces tiene que ir una persona que conozca. Entonces, el entrenamiento del auditor es muy importante, ¿no? Otro punto muy importante también que el auditor a veces no hace seguimiento a las deficiencias detectadas en auditorías pasadas. O sea, no presta atención, no revisa la información. Entonces, ahí es como que la empresa también dice la calidad del auditor, ¿no? Si es un auditor bastante exhaustivo o es un auditor de repente muy, muy ligero, ¿no? Lo que sí les voy a establecer siempre, cuando establezcan ustedes una auditoría, es comprobar siempre los sistemas informáticos. Ahí van a encontrar bastantes hallazgos. Si la empresa ya empezó a mecanizar y trabajar con sistemas informáticos, eso no miente, no miente a los sistemas informáticos. Y también, cuando van a hacer la elección de las muestras, recopilar siempre planos, contratos, productos, ¿no? De acuerdo a eso, tú dices la naturaleza, ¿ok? De la auditoría. Entonces, cuando tú quieres responder una pregunta concisa, siempre establece el cómo, cuándo, dónde y quién es el responsable de, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuándo se desarrolla? ¿Dónde se desarrolla? ¿Y quién es el responsable? Esas preguntas son claves cuando uno lleva una auditoría. Toma nota, porque te va a ayudar mucho. El cómo, cuándo, dónde y quién es el responsable de. Son preguntas precisas, concisas, para hacer una buena entrevista, un buen hallazgo. ¿Cómo, cuándo, dónde y quién es el responsable? ¿Ok? No dudes en repetir las preguntas si no queda claro. Siempre pregunta, está claro la consulta, está claro la pregunta, para que cuando responde el entrevistado no piense que le estés tomando, pues no, lo estés sorprendiendo. Entonces, ¿ok? Eh, Siempre que es auditor o es auditor más adelante, siempre habla de forma clara y sencilla, siempre trata de mirar a la persona a la que estés hablando, es un tema de cortesía, ¿no? Cuando tú te dirijas a una persona, siempre trata de mirarte siempre a los ojos. Emplea un lenguaje también acorde con el nivel de interlocutor. No es lo mismo hablar con el jefe de mantenimiento que hablar con el operario. Con eso no estoy desmereciendo a nadie, pero la forma como te diriges es importante, ¿no? El lenguaje corporal también es importante.
Y siempre trata de ser imparcial, nunca trates de ser, bueno, tratar de dar opinión o tratar de ser subjetivo, ¿no? ¿Ok? Siempre, chicos, cuando van a hacer una auditoría también, si van a interrumpir el trabajo, siempre pidan disculpas. Eh, nunca traten de insistir sobre la evidencia, no incisivos. Eso, por ejemplo, también a veces no es bueno. ¿Okay? Siempre traten de ser cortés y traten de levantar la información en función del alcance, en función de lo que están buscando. ¿Ok? Listo, chicos. Ya no les quito, bueno, ya no es que no quite más tiempo, pero hoy ya creo ha sido bastante corto todo lo que he querido transmitir. Pero cuando ustedes vamos a ver los pilares del... Bueno, me voy a adelantar un poquito, ¿ya? He hablado tanto del TPM hoy día. ¿Cuáles son esos pilares del TPM? Un pilar, primero que hay que entender que la base sólida del TPM se basa en las 5S. ¿Cuáles son esas 5S que hablaba el ingeniero Jimmy en la clase pasada? Y ustedes lo conocen muy bien también de los otros cursos. Eso de organizar, orden, limpieza, estandarizar y mejora, las 5S, ¿no? Es la pilar de toda filosofía Kaizen. Base, no es pilar, es la base. Sobre eso, tú construyes los pilares. Un pilar, por ejemplo, el TPM es las mejoras enfocadas. Otro pilar del TPM es el mantenimiento autónomo. Otro pilar del TPM es el mantenimiento planificado, el mantenimiento de calidad, la prevención del mantenimiento es otro pilar. Otro pilar es el mantenimiento de áreas de soporte. Otro pilar es, en este caso, la polivalencia y el desarrollo de habilidades del personal. Y otro pilar muy importante, y no menos importante del anterior, es la seguridad y el entorno. ¿Ok? Esos son los 8 pilares del mantenimiento productivo total. En función de eso, tú tienes que hacer una lista de chequeo por cada pilar y en función de eso establecer el plan de auditoría, establecer tu programa de auditoría, establecer de forma clara la redacción de las no conformidades redactadas, establecer de forma clara la respuesta de todo el equipo auditor si hubiera participado, hacer la evaluación de las respuestas, presentar el informe final y antes de presentar el informe final, chicos, en el día de la auditoría no se olviden hacer la reunión de apertura y la reunión de cierre. ¿Ok? Generalmente todo lo que les acabo de comentar es mi experiencia y espero que les ayude, ¿no? Porque cuando ustedes, por ejemplo, hacen el informe también, lo que debe contener el informe, debe contener, por ejemplo, yo siempre llevo una buena práctica en la codificación del informe, cuáles fueron las áreas auditadas, el lugar y la fecha, establecer quién fue el líder auditor o el equipo auditor, ¿no? Quiénes fueron el personal contactado, de quienes ustedes entrevistaron, cuáles han sido los documentos de referencia que son parte de la evidencia del informe, ¿no? Y generalmente cuando tú defines toda esa parte, la estructura de tu informe de auditoría contiene objetivos y alcances, contiene el resumen del proceso seguido, estableces un resumen de las no conformidades, haces conclusiones, puedes hacer sugerencias o recomendaciones, pero ya no a nivel de detalle, ¿no? Entonces general, eso es importante, y haces una declaración de confidencialidad de los contenidos, ¿no? Y al final estableces las firmas correspondientes. Muy bien, muchas gracias, vamos a llegar hasta el día de hoy, hasta este punto. ¿Alguien tiene otra consulta, pregunta, por favor? Yo, ingeniero, una consulta. Por ejemplo, si me observan el auditor, bueno, no sé si es una observación o sería pues una no conformidad. El incumplimiento de seguridad de entorno, que es un pilar. Por ejemplo, en la empresa, tal, los cables que se usan son mellizos. O sea, los cables de la red eléctrica que se usan son mellizos. Y debería ser un 90 de más o menos algo así. ¿Eso sería una no conformidad o una observación? A ver, ¿de qué va a depender? Va a depender mucho. Si esto ya está estandarizado en la empresa y hay un procedimiento de la forma de cómo deben trabajar en la seguridad eléctrica, si está a ese nivel, y tú verificas que están trabajando con cables mellizos, eso vendría a ser una no conformidad. Si es que no está estandarizado y no se evidencia dentro de los criterios de la seguridad eléctrica de las instalaciones, no evidencia, vendría a ser una observación. Siempre que esté el incumplimiento de un requisito, viene a ser
en este caso una no conformidad. Pero un auditor podría ser también, de acuerdo también a la experiencia, podría decir, oye, que tú trabajes con cables mellizos, esto rompe todos los protocolos de seguridad y esto viene a ser una no conformidad, porque no estás cumpliendo con los protocolos. Y también podría decir, ¿no? Oye, no estás cumpliendo con la parte normativa que indica lo que viene a ser la norma de seguridad para edificación. Tú, al no cumplir con esa normativa, entonces ya podría catalogarlo como una no conformidad. O sea, va a depender mucho del juicio del auditor. O sea, tienes los dos escenarios, ¿no? El primer escenario es que diga, oye, no está estandarizado dentro de tus políticas, procedimientos manuales. Ah, ok, es una observación. Pero también podría darse el caso, como esto ya está normado para el tema de seguridad eléctrica dentro, la norma de codificación, la norma de infraestructura para codificación de edificios, entonces ya, eso sí es un incumplimiento, por tanto, estás incumplimiento, es una no conformidad. ¿Okay? Va a depender mucho del juicio del auditor. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok. No sé, le noto como que no está convencido con la respuesta. ¿Cuál es su duda? Es que en ese caso sería una observación subjetiva. En ese caso se convertiría en algo subjetivo porque depende del auditor, me está diciendo. Y se suponía de que la auditoría era plenamente objetiva. Y claro, pues, o sea, hay evidencia para declarar lo objetivo, pero también me dice de que depende del auditor. Claro, depende del criterio, de la evidencia, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? El primer escenario que te pongo es que en tus estándares no está nada dicho. Entonces, como no está nada dicho, puede catalogarse como una observación. Pero si ya está dentro del código de edificación y está estandarizado y establece claramente dentro de los edificios no se debe utilizar cable mellizo, eso es una no conformidad porque ya está establecido dentro del pilar de seguridad y condición de trabajo. Ya entendí. Claro, ¿Okay? gracias. Está establecido. Y si ya está establecido, es una no conformidad. Pero yo cuando digo, va relativo al criterio del auditor, va repetido en función de la evidencia, ¿no? Si es que él dice, ah, ok, esto no está normado, desconoce de repente que está en el código de edificación, yo te digo esto porque yo soy de seguridad, ¿no? Yo conozco mucho el tema de seguridad. Entonces, yo sí sé que eso está normado. Entonces, si está normado, es una no conformidad. Ya está estandarizado y estás incumpliendo una condición de seguridad. Pero si yo no conozco, obviamente voy a guiarme y te voy a preguntar, ¿está en tu manual, procedimiento? Muéstrame. ¿No hay? Ah, es una observación. Acá tienes una oportunidad de mejora. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Gracias. Mejor. Sí, listo. Por eso sí es importante la experiencia del auditor, ¿no? Y qué tanto conoce el proceso. Por ejemplo, yo me acuerdo que fui en un equipo de auditores y llegó un punto donde ninguno de los auditores conocía muy bien el proceso y era una empresa que se dedicaba a temas de medio ambiente y temas de remediación. Entonces, dentro de sus procesos estaba el tema de remediación, ¿no? Era un tema bastante técnico y ninguno conocía. Entonces, lo único que nos quedaba aceptar es lo que nos decía el auditado y tenemos que asumirlo como verdad. Por eso es importante dimensionar bien el alcance y establecer en función de eso el equipo auditor. Ok, por ejemplo, ¿no? Es como que yo voy a ir a auditar y no conozco nada del TPM. ¿Cómo te voy a auditar? ¿Qué criterios voy a tener? Como ni siquiera sé los 8 pilares. Entonces, si es así, obviamente, pues no voy a llegar, por el contrario, esa auditoría no va a ser fructífera, ¿no? No tiene la naturaleza de evidenciar los hallazgos como oportunidad de mejora. ¿Está claro? Muy bien. Muchas gracias, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Alguna pregunta más de repente para terminar? Ingeniero, otra consulta. ¿Cómo se llama el documento en el cual se supone que debe estar debe de estar nuestro sistema de gestión de seguridad? Como no le entiendo, repita la pregunta, por favor. El documento o sea, el documento en el cual vamos a valernos para decir si está cumpliendo o no cumpliendo con los que ellos mismos me están diciendo que deberían de cumplir, con su estándar, que ellos mismos se supone que están cumpliendo. ¿Cómo se llama ese documento? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿O con qué nombre deberían de presentarlo? No, eso, o sea, no le entiendo la pregunta, pero voy a ver si
A ver, voy a tratar de entender. Cuando nosotros tenemos la auditoría, yo le pido los manuales, los procedimientos. Esos son documentación que ya tiene la empresa establecido de acuerdo al sistema que ha implementado. Si es el TPM, de acuerdo al grado de implementación de los 8 pilares. No sé si eso se refiere o se refiere a qué documento se refiere usted. No, claro, claro. O sea, por ejemplo, si ellos me dicen que han implementado el TPM, eh, ¿cómo lo pueden demostrar? Es decir, ¿hay algún documento que se supone que ellos me dicen, hemos implementado esto y para evaluarlos? Correcto. O Claro, simplemente me generalmente, dicen, hemos implementado TPM y ya. por ejemplo, cuando uno quiere certificar, por ejemplo, en TPM, o sea, tiene que preguntarle, por ejemplo, primero, el nivel de madurez del sistema, ¿no? De acuerdo al nivel de madurez, porque esa es la lógica del TPM, entonces tú, en función de eso, vas recopilando la información, ¿no? Generalmente, cuando se establece esto del mantenimiento productivo total, lo otorga certificadoras, hay varias certificadoras, ahora ha aumentado, pero generalmente hay una certificación japonesa que lo otorga la CMMI. Entonces, esta certificadora te establece principalmente de acuerdo a cada pilar y de acuerdo al nivel o fase de implementación que te encuentres, porque estás en la fase de preparación, o estás en la fase de introducción, o estás en la fase de implementación, o estás en la fase de consolidación del sistema. Recuerda que en algún punto de la capacitación yo indiqué, ¿no? Cuando tú haces la implementación, tiene varias fases, y eso lo van a leer en el libro del TPM, que ahora le está dando el ingeniero Jimmy Chávez, que es el material del curso, las fases de implementación. Y de acuerdo a la fase se recomienda realizar una auditoría, con la finalidad de validar si se está implementando de forma correcta o no. Entonces, ese es un punto, ¿no? Entonces, otro punto también que tú puedes recolectar, por ejemplo, directamente al TPM es los indicadores de gestión. Cómo está, por ejemplo, la maximización de la efectividad global del equipo, ¿no? O de los equipos, el OE, ¿no? O después determinar también si han determinado las causales de las 6 grandes pérdidas. O ha determinado la máxima eficiencia de la planta, ¿no? A nivel de OE. Entonces, también, por ejemplo, puedes entrar al otro pilar, que es el mantenimiento autónomo, y determinar, por ejemplo, si se desarrolla un programa de mantenimiento autónomo, establecer si se implementa el programa de mantenimiento autónomo, si se hacen auditorías internas para desarrollar el mantenimiento autónomo, ¿no? Si el trabajador conoce, no conoce. Entonces, esos, por ejemplo, son puntos, ¿no? Si otro pilar, por ejemplo, entra al mantenimiento planificado, que es otro pilar, por ejemplo, ahí puedo establecer si tiene un diseño de sistema de mantenimiento planificado y hacer todo el desarrollo, ¿no? Cómo lo están llevando a cabo. Y para eso, si tiene alguna documentación que sustenta esa información. Entonces, tú solicitas antes de la auditoría. Tú revisas toda esa información que te brinda la empresa y en función de eso tú haces el plan de auditoría. ¿Está más claro? Sí, ingeniero. Ok, listo. Ok, muchas gracias por su tiempo. Cuídense, nos vemos hasta el día de mañana. Hasta luego, chao, chao. Hasta mañana, ingeniero. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, hasta luego.